Ahí está, un día más, el volcán de Cumbre Vieja, que no presenta actividad por quinto día consecutivo, cuando se han cumplido, ayer lo hacía, 3 meses del comienzo de la erupción. Fue también un domingo, fue también un día 19, cuando comenzaba esa erupción de Cumbre Vieja. 3 meses después estamos esperando ese plazo de 10 días para poder confirmar, que se han dado los científicos, para poder confirmar el fin de la erupción, aunque las señales que nos está ofreciendo este volcán es de total paralización hasta el momento. Esto es lo que podemos ver desde el lado norte, pero la visión del lado sur es la que menos se ha podido ver en estos días. Desde este punto en la zona de Las Manchas, junto a la carretera de Tacande, todos los efectivos están afanándose en la limpieza de ceniza, que es lo que más ha afectado a este punto. Y es donde nos encontramos justo nosotros en esta jornada para tratar de mostrarles la situación en esta zona evacuada de la erupción del volcán. Como pueden observar, en este punto se observa alguna de las coladas, de las últimas coladas que ha habido. No es una zona aquí, especialmente esta de Las Manchas, afectada por la lava, pero sí por la ceniza. El paisaje es impresionante porque se ha cubierto completamente por montañas de ceniza. Algunas casas están totalmente cubiertas y nos encontramos a un lado y a otro a equipos de ayuda, los equipos de emergencia, precisamente afanándose en este trabajo que está desarrollando esta pala mecánica justo detrás de mí. Esto lo podemos ver alrededor de toda la carretera y alrededor de toda la situación en la que nos encontramos por todo este camino hasta llegar a este punto. Se lo vamos a mostrar enseguida. Mientras tanto, vamos a ocuparnos de la situación de este volcán que parece que está definitivamente dormido. Los gases son la principal preocupación y el principal temor a esta hora para los científicos y para los equipos de emergencia, porque esa acumulación de gases podría haberse producido en distintos puntos y hay que asegurarse de que se han evaporado antes de dar paso a a la posibilidad de que las personas puedan ocupar de nuevo sus viviendas. La desgasificación es un trabajo, es una labor que va a tardar algún tiempo. Esa la va a llevar a cabo naturalmente esta erupción en torno al volcán, porque aunque ya se ha dejado de emitir lava, requerirá un tiempo todavía para que ésta se enfríe y la zona de la erupción se desgasifique completamente. Bueno, pues aquí estamos en este punto, observando esta parte del volcán, que es la que menos hemos visto en estos días. Hemos visto el volcán por su cara norte, pero en esta cara sur no se podía entrar a esta zona. Todavía es una zona evacuada y el principal paisaje que nos encontramos ahora aquí es el de la ceniza que lo cubre absolutamente todo. Miren, una curiosidad. Aquel monumento que pueden observar allí arriba es un monumento que se erigió precisamente a la Virgen de Fátima con la erupción del volcán de San Juan. ¿Por qué? Porque hay una ermita justo a la derecha, la de San Nicolás, que no se vio afectada por esa erupción. Como rogativa, como acción de gracias a la Virgen de Fátima, quien se encomendaron en aquel momento, pues elaboraron aquel monumento. Y ese monumento continúa en pie, cubierto por la ceniza, eso sí, como podemos observar, prácticamente del todo, pero se mantiene en pie. No podemos decir lo mismo de otro punto que nos encontramos aquí, justo el terrero de lucha, que está en esa zona en la que podemos observar cómo se ha venido abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues el peso de la ceniza, que no es sino roca molida y que tiene una gran densidad, por lo tanto el peso que ejerce es enorme, pues tiró abajo completamente el techo. Le podemos acercar, incluso nuestro compañero, nos podemos ver ahora cómo queda la situación de este terrero completamente venido abajo, el terrero Federico Simón, en esta zona de Las Manchas. Estamos en ese barrio de Las Manchas, se lo recordamos, junto a la carretera de Tacande, que discurre justo debajo. Bueno, el efecto de la ceniza, como pueden observar, pues es demoledor. Ese techo se vino completamente abajo
por el peso de esa ceniza, para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de material que llegó a acumularse allí en un momento dado. Además hay que tener en cuenta que la densidad de la ceniza es muy grande, es decir, la presión que ejerce en un pequeño espacio es mucho mayor que otros materiales, con lo cual una gran cantidad de ceniza es capaz de ejercer un mayor peso sobre la superficie en la que se encuentra. De ahí que no nos sorprendara encontrarnos con esa situación, ese techo completamente derruido y esa montaña de ceniza que ahora está dentro de este lugar. Bueno, hay otra imagen que nos puede dar una idea del problema que se ha generado en esta zona donde, insistimos, la lava no ha llegado directamente, pero la ceniza es muchísima. Miren, vamos a entrar al campo municipal, precisamente junto a este terreno donde, por cierto, en un momento dado se instaló el centro de coordinación para la erupción, porque la erupción estaba relativamente cerca y se instaló aquí, pero hubo que quitarlo y, bueno, pueden observar que fue una buena decisión el salir en un momento dado. Bueno, este es el campo de fútbol. Fíjense la altura que hay de ceniza desde el suelo hasta donde ahora mismo se ha instalado el nuevo suelo del campo de fútbol. Como ven, es enorme la cantidad de ceniza que hay. Y si consigo subir con mi compañero Cristian, les voy a mostrar precisamente este campo que presenta ahora una imagen muy distinta. Esas porterías ahora son mucho más bajas de lo que eran antes y eso nos puede mostrar una idea de la cantidad de ceniza que se ha depositado en este punto. Como pueden observar, el problema aquí es la ceniza. Esto es en lo que ahora se están afanando todos los grupos de emergencia, las palas a lo largo de la carretera, pero es una labor también que va a ser muy grande. Tampoco sabemos exactamente dónde se va a poder depositar, qué se va a poder hacer con toda esta cantidad de ceniza que hemos visto en distintas zonas de la isla a lo largo de esta erupción, pero desde luego nunca en esta cantidad que la que nos encontramos ahora. Bueno, y antes de pasar a otro asunto, me gustaría que viesen la labor que están desarrollando los efectivos de la unidad militar de emergencias, que se encuentran también en este punto, a los que hemos encontrado coordinando precisamente la medición de gases en esta zona y en otras más. Está con nosotros el capitán de la UME, el capitán Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ustedes están llevando a cabo precisamente la medición de gases para controlar que estos gases no se acumulen. ¿Por qué es tan peligrosos esos gases? ¿Por qué son tan peligrosos? Bueno, esos gases son gases tóxicos y tienen causan ciertos problemas a la población si entran por vía inhalatoria. Esos gases, aunque el volcán ya no esté en erupción, han podido acumularse en algún lugar y quedarse ahí. Sí, efectivamente, los gases siempre tienden a confinarse en espacios cerrados, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de entrar en las viviendas, hay que hacer un reconocimiento previo y ver que esa vivienda está libre de gases antes de poder proceder a entrar en su interior. El procedimiento básico sería ventilar, es decir, ante cualquier duda, ¿o habría que hacer algún otro procedimiento además de eso? Hay que ventilar. Primero de abrir ventanas y puertas, quiero decir. Primero hay que ventilar, pero luego hay que hacer un reconocimiento de interiores para ver si esa ventilación ha sido suficiente para liberar el ambiente de los gases tóxicos, o puede ser que esos gases tóxicos estén entrando a esa vivienda por alguna otra causa secundaria. ¿Dónde están desarrollando principalmente esas mediciones, capitán? Bueno, la monitorización de los gases se hace en toda la zona que ha podido estar afectada por la erupción del volcán. Estamos tomando mediciones en todas las poblaciones cercanas a las coladas y, bueno, pues de momento estamos viendo que las concentraciones de esos gases de origen volcánico están bajando en bastante ratio las cantidades que nos encontrábamos en pleno proceso eruptivo. O sea que ese proceso de desgasificación aparentemente al menos se está desarrollando con rapidez. Bueno, con rapidez o no, tenemos que evaluarlo a lo largo del tiempo. Sí es verdad que las concentraciones están bajando y es un buen indicio. Todavía tenemos alguna zona que nos da parámetros un poquito elevados y hay que seguir monitorizando para poder acceder a ellas con plena seguridad. Quizá uno de los peligros de esa concentración de gases es que ese gas no huele, o sea que no es detectable en principio, o sea no nos damos cuenta de entrada de que ahí se está produciendo esa concentración. Hay algunos gases que sí que nos dan indicios que estamos ante la presencia de ellos. Por ejemplo, producen irritación en ojos, mucosas, podemos tener falta de respiración.
Nos da también cierto olor, por ejemplo puede ser a ajo, puede ser también a huevo podrido, pero hay otros gases que son incoloros e inodoros, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque van produciendo los efectos tóxicos poquito a poco y pueden llegar a alcanzar cantidades letales para el ser humano. Claro, y hay que decir también que la medición de gases se produce de una forma muy sistemática, es decir, esto no es una cosa aleatoria de vamos a mirar aquí, vamos a hacerlo allí. Ustedes están mañana, tarde y noche midiendo gases en determinados lugares para que ese sistema pueda dar unos resultados que no sean aleatorios, sino que respondan a una forma de medirlo, ¿no? Sí, la monitorización es completa durante las 24 horas y luego tenemos distintos tipos de detectores. Siempre la detección que hacemos tiene que ser una detección confirmada, es decir, utilizamos dos tipos de detectores con dos tipos de tecnologías diferentes para asegurarnos que esa detección que estamos llevando a cabo es una detección positiva y realmente estamos en presencia del gas que nos están indicando esos aparatos. Muy bien, gracias capitán por habernos atendido. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Ahí está llevando la UME, la Unidad Militar de Emergencias, una de las labores que está llevando a cabo, porque también está inmersa precisamente en la retirada de cenizas, en la ayuda a quien lo necesita, como han estado desde el principio de esta erupción. Pero vamos a otro punto de la isla. Hoy jornada importante también, tiene más datos Magali Cáceres. ¿Qué tal, Magali? ¿Dónde te encuentras? Hola, muy buenas tardes, Roberto. Pues nosotros estamos en un punto donde el paisaje es bastante más amable que en ese en el que tú te encuentras. Estamos justo en el centro de los Llanos de Aridane, en el Castillo de la Virgen, en la montaña de Tenisca, y desde aquí se ve pues otra perspectiva. Desde aquí los tejados se ven mucho más limpios porque los operarios no han parado en su afán de limpiar todas estas azoteas desde hace varios meses. Desde hace meses se trabaja también en la rehabilitación, en la nueva puesta en funcionamiento de algunos de los depósitos de agua que quedaron, como decimos por aquí, entullados bajo esa gran cantidad de lava. Nosotros estamos con el concejal de Obras de los Llanos de Aridane, con Francisco Leal. Muy buenas tardes, Fran, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Decimos bien, ¿verdad? Quedaron entullados totalmente, al menos esos 3 depósitos grandes de los Llanos de Aridane, depósitos de agua. Sí, hemos perdido 3 depósitos de agua, 2 de ellos acumuladores y 1 de acumulador y reparto. Y además hemos perdido pues 35 kilómetros de canalizaciones entre red principal, secundarias y abastecimiento terciario. Eso, como decíamos hace un instante, es insalvable totalmente, por lo que se están poniendo en marcha unos depósitos que hasta ahora estaban en desuso. Sí, eso es insalvable, está bajo la lava, es material de polietileno y fundición. Están derretidos, han desaparecido, y desde el minuto 1, desde el día 20 que cruzó la carretera y ya se metió en el municipio de Los Llanos, empezamos a tener problemas con la red de abastecimiento porque teníamos que mantener el servicio para que los ciudadanos que no estaban evacuados en aquel entonces pues pudieran seguir teniendo suministro de agua. A medida que las coladas fueron avanzando, pues hemos seguido trabajando y ahora es el momento de replantear todo ese servicio y ya llevamos también pues 2 semanas trabajando en recuperar ese servicio para cuando la gente vuelva a su casa tengan el abastecimiento de agua. Porque no han esperado ustedes a que se dé por finalizado este volcán. Tenían que trabajar, como dices, desde el minuto 1 para recuperar algo tan vital como es el agua. Correcto. Desde que el volcán, las coladas empezaron a entrar en el municipio de Los Llanos, empezamos a tener problemas con la red de abastecimiento. Fuimos perdiendo ya primero metro y se ha convertido en eso, en 35 kilómetros, y tuvimos que ir trabajando para mantener ese servicio a los ciudadanos que no estaban evacuados, porque las redes principales atravesaban lo que es hoy la colada y esos depósitos estaban hoy pues también donde está la colada. Los depósitos que se están recuperando en el hoyo del Verdugo y en la zona de la laguna. Hemos recuperado 2 depósitos, el hoyo del Verdugo, que lo teníamos semioperativo, que lo dejamos de utilizar porque cambiamos un trazado de la red y bajaba por gravedad. Ahora lo hemos recuperado y estamos trabajando ya en el depósito de Las Norias, que era un depósito también que tenía el Ayuntamiento de Los Llanos en desuso, y se está rehabilitando con toda la instalación de tubería y demás para dar servicio a toda la parte baja del municipio, Puerto Anaos, La Bombilla, el Remo, y la parte de Las Norias, lo que queda del municipio de la parte de Las Norias. Y asimismo se va a poner en funcionamiento con otro ramal nuevo para abastecer el depósito de Fátima, para abastecer al barrio de Las Manchas, perdón. Bueno, pues precisamente allí a Las Manchas volvemos. Muchísimas gracias, Fran Leal, concejal de Obras del Ayuntamiento de Los Llanos, porque en esa zona precisamente te encuentras, Roberto González.
Gracias, Magali. Bueno, pues vamos a continuar en este punto al que hemos accedido en compañía del grupo de Consorcio de Bomberos de Tenerife, que nos han traído con ellos. Estamos avanzando en este lugar. No hay otra forma de hacerlo que no sea... A ver, creo que ha habido un problema de sonido. ¿Se nos escucha ahora? Sí, perfectamente, bien. Con ellos hemos llegado hasta este punto. Miguel Ángel Morales, bombero del Consorcio de Tenerife, ¿qué tal? Además, ustedes han llegado hoy también, Miguel Ángel. Muy bien, buenos días. Pues sí, hemos llegado hoy y nada, con ilusión, porque parece que está apagado ya y a lo mejor hay alguien que pueda volver a sus casas en Navidades, ¿no? Vamos a ver si eso se confirma, eso es lo que todo el mundo está esperando. ¿Qué labor van a llevar aquí? ¿A qué van a ayudar aquí, Miguel Ángel, durante su estancia? Básicamente ahora lo que estamos haciendo pues acompañándonos a ustedes, a lo que necesiten ir para que muestren a todos los canarios lo que sucede aquí, porque es terrible esto y lo que haga falta. Estamos aquí para lo que haga falta. También van retirada de cenizas, acompañamiento de quien tenga que acceder a determinados puntos. Al final van a tener que ayudar en lo que sea, porque me imagino que también impresionados con la cantidad de ceniza que nos encontramos aquí, ¿no? Sí, esto es terrible. Esto, el que conoce el Teide, parece un día nevado del Teide, pero ceniza. Pero una cosa negra horrible, vamos. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel, precisamente con los bomberos de Tenerife. Estamos seguros, vamos a acompañarles en este trayecto que ahora mismo vamos a intentar realizar en dirección al volcán. Vamos a tratar de acercarnos un poco más hacia las faldas de este volcán para tratar de averiguar más cosas sobre este proceso que ojalá se confirme, faltan 5 días para hacerlo oficialmente, que está ya extinto. Volvemos enseguida. Estupendo, Roberto, por aquí te esperamos. La verdad es que es un lujo contar con Roberto González hoy en esa zona de exclusión donde antes no ha entrado nadie. Lo tenemos a él y seguiremos conectando durante todo el programa hasta las 2:30. Bueno, dejamos aparcado un momento La Palma, pero también la evolución de la pandemia nos ocupa en Canarias. En las últimas semanas las islas han notificado récord de contagios y la incidencia acumulada se ha disparado. Miguel Vega, ¿cómo se encuentran los hospitales? Sí, en estos momentos 60 pacientes se encuentran en las unidades de críticos y 140 camas de estas unidades de críticos están libres. Es decir, un 13% de las camas de unidades de críticos están ocupadas por pacientes COVID. Las cifras en las camas hospitalarias, es decir, 268 personas están ingresadas en los hospitales en planta y quedan libres 707 camas hospitalarias. Es decir, que la ocupación hospitalaria ronda el 5%. Eso según los últimos datos registrados hasta el momento por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de su página web. Pero ¿cómo se han comportado, Miguel, la tendencia en estas últimas semanas? Sí, aunque todos los organismos públicos dicen que la tendencia es muy lenta, pero está al alza. Por ejemplo, hemos cogido 2 fechas, el 1 de diciembre y el 16 de diciembre. El 1 de diciembre habían 44 pacientes en las unidades de críticos y el 16 de diciembre esa cifra ha subido ligeramente hasta los 60. En cuanto a las camas hospitalarias, los pacientes ingresados en los hospitales, el 1 de diciembre había 211 pacientes y a día de 16 de diciembre esa cifra ha subido hasta las 268 personas. Y hemos querido hacer también una radiografía y ver si poco a poco, con el paso de los días, se puede cumplir un año incluso del comienzo de la vacunación. ¿Se ha notado, Miguel, que la vacunación está dejando buenas noticias en las cifras? Sí, hay que coger estos datos con mucha cautela porque se sigue evaluando todo lo que está conllevando estas nuevas variantes que siguen apareciendo en las últimas semanas, con especial atención a Omicron. El 19 de diciembre de 2020 habían 47 personas en las UCIs de nuestros hospitales, habían ingresadas 234 personas y un 19 de diciembre de 2020 la Consejería de Sanidad notificó 250 contagios detectados. Vamos a ver esas cifras el 19 de diciembre de 2021. Actualmente hay 60 pacientes ingresados en las unidades de críticos, 268 personas ingresadas en los hospitales con COVID y la cifra reportada de contagios en la última jornada asciende a 2.235 personas contagiadas por COVID-19.
Gracias, Miguel. Por tanto, tenemos, como hemos visto, más pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de medicina intensiva de los hospitales, pero han visto también que la diferencia entre los contagiados este año y el año pasado es grandísima. Vamos a llevar este dato para preguntárselo a Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Amos García, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Gracias, como siempre, por atendernos. Bueno, acabamos de ver esas cifras que nos daba nuestro compañero Miguel Vega. En las unidades de cuidados intensivos, este año ahora mismo hay 60 personas. El año pasado, en esta época, que también había, recordaremos, una ola, había 47. Sin embargo, los datos de contagio son muy superiores ahora que el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir fundamentalmente que las vacunas funcionan para lo que es su obligación, que es evitar las formas graves, complicadas, es decir, la cara más terrible, más amarga, más dramática que ha tenido la pandemia, que es la que está vinculada a hospitalizaciones y a UCI y a fallecimientos. Y conforme digo esto, creo que debemos entender una cuestión que me parece fundamental. Estamos en una incidencia acumulada tremenda, un número de casos absolutamente explosivo. Esto afortunadamente no se está traduciendo en un incremento considerable en las hospitalizaciones y en las UCI gracias a la vacunación y por lo tanto no está contribuyéndose al colapso del sistema sanitario en su vertiente especializada. Pero cuidado, esta incidencia acumulada está produciendo graves distorsiones en el funcionamiento de las unidades de salud pública y de la atención primaria, que sí que están colapsadas. Por eso es importante yugular esta incidencia acumulada tremenda que estamos teniendo. Además, por otra cuestión también muy lógica y muy sensata. Cuanto más casos tengamos, por pura lógica matemática, más ingresos en UCI vamos a tener y también más complicaciones severas. Y hablando de muchos casos, en los últimos 5 días hemos sumado más de 7.000 positivos nuevos a la estadística, algo que nunca antes habíamos visto. Sí, indudablemente estamos ante una circulación importante del virus y en esto no es ajena la variante Omicron, que tiene una característica importante que puede explicar el por qué tenemos esta expansión brutal de casos, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del país. Y es que tiene, de lo poco que se sabe de ella, una cosa que claramente se sabe, es que tiene un alto poder de contagio muy superior al de las otras variantes. Y esto explica que, lógicamente, la difusión del problema sea más amplia debido a ese potencial de transmisibilidad que tiene la variante Omicron. Hablando de vacunación, noticia de última hora, se ha sacado también una contabilización, ya son 13.000 niños entre 5 y 11 años los vacunados, ya es más de un 10% de esa franja de la población. Esto es una noticia también importante. Desde luego es indicativo de que la ciudadanía quiere proteger a los que puede proteger. Y hoy a los que se pueden proteger son aquellos a los que se les puede administrar la vacuna. Los padres y las madres son conscientes de que en estos momentos, si bien el impacto clínico que tiene la enfermedad en los menores es muy bajo, suelen ser cuadros leves o asintomáticos, cuidado, no siempre. Hay ocasiones en que sí pueden haber casos graves, sobre todo en niños que tengan alguna patología previa. Con la vacuna conseguiremos evitar estos pocos casos graves, pero es que además estaremos contribuyendo de manera decisiva a algo que es tremendamente importante. Hoy por hoy el grupo etario, el grupo de edad en el que más casos se está dando es precisamente el de niños. ¿Eso qué significa? Que ahí se está difundiendo mucho el microorganismo, se está difundiendo y está circulando con gran intensidad, lo cual es lógico porque es el único colectivo que no está vacunado. Por lo tanto, si los vacunamos, si los protegemos, haremos más difícil la circulación del virus, le haremos la vida más imposible. Usted mencionaba la variante Omicron. ¿Se sabe cuántos contagios tenemos ya en Canarias con esa variante o cómo de introducida en el ámbito canario puede estar? En estos momentos, ahora el número exacto de casos de la variante Omicron no te lo puedo decir porque lo desconozco a fecha de hoy. Pero sí te puedo decir algo que creo que es obvio. Será la mayoritaria en breve, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, por su alto poder de contagiosidad, hace que vaya a ocupar el espacio prevalente que han ocupado hasta ahora la Delta, que también cuando apareció comenté que iba a ser la predominante por su alto poder de contagio. Esta, que todavía tiene un potencial de contagiosidad superior al de la Delta, va a ser la predominante en breve. Y con estas cifras, repito, en los últimos 5 días más de 7.000 casos, con la variante Omicron, como usted dice, probablemente ya introducida en Canarias, ¿qué podemos esperar para, dentro de unos días, que es la Nochebuena, para la siguiente semana, que es la fiesta de Nochevieja, el Año Nuevo, esas calles de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, de otros núcleos también poblacionales llenas de gente? ¿Qué podemos esperar?
pues podemos poner lógicamente un incremento de casos. Eso es evidente. Mientras hayan aglomeraciones, mientras hayan espacios donde no se respetan las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario, es decir, el uso de la mascarilla, la distancia física, la ventilación, el mantener una buena higiene, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que todavía hay personas que no han accedido a la vacunación, lógicamente lo que tenemos que esperar es un incremento de casos. Mira, decíamos que nos preocupaba mucho el puente de diciembre. El puente de diciembre nos ha estallado en la cara. Decíamos que nos preocupaban mucho las cenas y comidas de empresa. Las cenas y comidas de empresa nos han estallado en la cara. Ahora decimos que nos preocupan mucho las Navidades. Seamos conscientes, por tanto, de que para que no nos estallen las Navidades en la cara, hay que mantener el discurso preventivo, que va en una triple vertiente. En primer lugar, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Quedan personas sin vacunar, quedan todavía muchas personas por recibir la tercera dosis, quedan niños sin vacunar. Pero además debemos entender que no podemos poner solamente los huevos en la cesta de la vacunación. Además hay que reforzar el discurso preventivo de las medidas mecánicas que disminuyen considerablemente los riesgos de infección. Mascarilla en exteriores si no se respeta la distancia, ventilación, higiene, distancia física, son elementos fundamentales que disminuyen considerablemente los riesgos de infección. Vacunación más esto, sin duda, son elementos clave en evitar la expansión de casos. Y al mismo tiempo, lógicamente, las autoridades sanitarias deberán tomar las medidas oportunas en función de cómo vaya el peso de la pandemia. Y repito, esto es así, sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante. Por lo tanto, precaución si no queremos que las Navidades también nos estallen en la cara. Tenemos que hacer caso de ese mensaje, que la gente está cansada, que sabemos que a la gente le cuesta ya llevar la mascarilla, lavarse las manos, pero bueno, hay que seguir haciendo un esfuerzo para que, por ejemplo, en Navidades tengamos unas Navidades más tranquilas. Y por último, no quería despedirle sin preguntarle por esa nueva vacuna, la Novavax, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, a punto de ser aprobada, si ocurre, por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Tenemos algo que mejore a las anteriores o es una más en esta oferta? Es una más en la oferta. Indudablemente, cada vacuna nueva que aparezca es una luz de esperanza más, porque significa algo muy positivo, y es que tenemos más vacunas disponibles y por lo tanto tenemos más capacidad de vacunar a un mayor número de personas. Por lo tanto, ese es el parámetro positivo que tenemos que evaluar en relación a la aparición de esta nueva vacuna. Y por cierto, también un dato, hace poco superamos en Canarias las 100.000 altas médicas. Oye, que no todo va a ser malas noticias, ¿no? Son 100.000 personas que se contagiaron de coronavirus en su momento, de los 2 años que llevamos la pandemia, y que han superado la enfermedad. Parece que hemos tenido algún problema con la conexión, vemos ahí a García congelado. Bueno, esta última pregunta era más bien una reflexión, como les decía, 100.000 personas que se han contagiado, que se contagiaron desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta ahora, y que por suerte han conseguido superar la enfermedad gracias a esas altas médicas, a la vacuna o al tratamiento que hayan seguido. Bueno, volvemos a la redacción con Miguel Vega. Vamos a observar la situación de uno de los hospitales que preocupa en concreto en Canarias. Miguel, ¿cómo se encuentra el Centro Hospitalario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria? Sí, hemos visto la radiografía de todos los hospitales y las unidades de críticos en toda Canarias, pero vamos a poner la especial atención en el Centro Insular Materno Infantil, en el Hospital Insular Materno Infantil. Tiene un 21% de las camas de críticos ocupadas por pacientes COVID, son en concreto 19 personas infectadas. En cuanto a la ocupación hospitalaria en las camas, en las plantas, tiene un 7,1% de ocupación, es decir, están ingresados en el Hospital Insular 56 pacientes infectados por la COVID-19. Pues estos son los datos que tenemos preocupantes, sin duda, en el Hospital Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los centros hospitalarios de Canarias. Saben que tenemos 4 grandes centros hospitalarios, 2 en Tenerife y 2 en Gran Canaria. Este es el que presenta una situación más preocupante. Bueno, seguimos con otras noticias. Enseguida queremos hablar con la gerente de ese centro hospitalero, pero vamos a comunicarles que Rafael Nadal ha confirmado que es positivo en coronavirus. El tenista español, después de disputar el torneo de tenis de Abu Dhabi, y donde, por cierto, habló y se sacó una foto sin medidas de protección, como hemos visto en las redes sociales, junto al rey emérito Juan Carlos I. De hecho, cenó con el rey, Nadal y el rey cenaron este sábado pasado. Ha sido en el control a su llegada a España, donde ha conocido su positivo por coronavirus. Según un comunicado del Palacio también de la Zarzuela, el rey emérito se encuentra bien por ahora y aseguran que se hará un test, aunque no señalan cuándo se lo hará.
Pues hoy mismo, hace solo unos minutos, Fernando Simón ha manifestado que las próximas 2 o 3 semanas en España seguirá habiendo incrementos en la incidencia y ha hecho un llamamiento para la población para que se comporten de manera sensata, ha dicho. Ha desvinculado la actual ola de contagios a la variante Omicron. Por lo tanto, tenemos que esperar y tenemos que pensar que en las próximas 2 o 3 semanas como mínimo va a seguir creciendo la incidencia. Esperemos que no muy deprisa, esperemos que la población sea sensata y que consigamos que se apliquen las medidas mínimas que se consideren de control y sobre todo espero que la población, que sabe perfectamente qué medidas de protección personal se tienen que aplicar, las aplique de la mejor manera que puedan para tratar de reducir los riesgos. Pero lo que está pasando ahora en España, aunque una parte se pueda deber a la Omicron, no se debe fundamentalmente a la Omicron. El problema que tenemos en España y el incremento de la incidencia se inició antes de que la variante Omicron ocupara ningún espacio en España. Mensaje similar al de Fernando Simón, el que nos decía antes Amos García. Por tanto, hay que tener cuidado y ver esas cifras para los próximos días, porque cuando la variante Omicron empiece a enseñar los datos, probablemente también en España, en Canarias, las cifras puedan aumentar. Bueno, como les decíamos, vamos a hablar con la gerente del Hospital Universitario Infantil Materno, Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, con Alejandra Torres. Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya la veo aquí. Bueno, estábamos hablando de esas cifras de la ocupación, sobre todo nos preocupa la ocupación de las urgencias en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo están en estos momentos? Por una parte, las urgencias normales y por otra parte, esas camas COVID. Pues mira, las urgencias normales, en las últimas 2 semanas ha habido una leve disminución del número de pacientes que están pendientes de acceder a una cama de hospitalización, aunque siguen estando en torno a los 50 diariamente. En ese sentido, pues hemos puesto en marcha nuestro plan de contingencia y seguimos aplicando medidas diariamente para intentar paliar esta situación. Y con respecto a la situación COVID, sí que es más preocupante ahora mismo, fundamentalmente la situación en la unidad de cuidados intensivos. Hoy hemos amanecido con 23 pacientes ingresados por COVID en cuidados intensivos, de ellos 23 son positivos, 2 ya están negativizados pero siguen requiriendo cuidados críticos. Y con respecto a la planta COVID de hospitalización, tenemos ahora mismo 31 pacientes positivos, 7 pacientes que están haciendo cuarentena porque han sido contactos con casos confirmados y 13 pacientes que, aunque tienen su PCR negativa, tienen que seguir estando en el hospital porque requieren cuidados hospitalarios. De esas personas que están en urgencias, en la unidad de cuidados intensivos, ¿se sabe cuántas están vacunadas y cuántas no? Sí, de los pacientes críticos que tenemos ahora mismo ingresados por COVID, el 47%, casi el 50%, se mueve generalmente en torno a esa cifra, son pacientes que no están vacunados. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del 50% de la parte de la población que no ha accedido a la vacunación. ¿Vale? Entendido. Por cierto, hay un dato. En las últimas semanas se habla mucho de la presión hospitalaria en el Hospital Insular Materno Infantil, pero también se habla de la falta de personal sanitario. En cuanto a la presión, ¿qué es más preocupante? ¿Que sigan entrando cada vez más personas o también la falta de personal? En cuanto al servicio de urgencias en concreto, la gran dificultad que tenemos es que no hay médicos en el mercado laboral para poder contratar. Nosotros hemos hecho llamamientos y bueno, hemos podido cubrir algunas vacantes que teníamos, pero sí es cierto que no podemos incrementar la plantilla del servicio de urgencias porque no hay ahora mismo facultativos disponibles para contratar. En cuanto a la situación en el resto del hospital y lo que ahora nos tiene un poco más preocupados, que es los cuidados críticos, hemos visto como también ahora mismo en toda la isla de Gran Canaria las listas de contratación para personal de enfermería también están agotadas y tenemos que pedirle esfuerzos, digamos, extra a nuestro personal, que además ya está agotado después de estos 2 años de pandemia. Entonces, sí que hay una dificultad ahora mismo para poder contratar personal sanitario porque en el mercado laboral hay dificultades para conseguirlo. ¿Qué solución se plantean, teniendo en cuenta la escasez de tanto de médicos como de personal de enfermería? ¿Qué solución puede haber?
Fundamentalmente las opciones que tenemos es, bueno, el personal, la verdad es que no tendremos palabras para agradecer todo lo que han hecho y el esfuerzo está ahí, todos lo conocemos y es palpable. Y bueno, y luego fundamentalmente reorganizar áreas asistenciales para poder rescatar personal que se pueda dedicar a lo más urgente, ¿no? Vamos priorizando y en función de esa priorización destinamos el personal a donde es más necesario que esté en cada momento. Pues nunca está de más dar las gracias a ustedes desde la gerencia, pero también a todo ese personal, tanto médicos, enfermeras, bueno, todo el personal que trabaja en el Hospital Insular Materno Infantil por la labor que están haciendo. Ya estamos, no hablamos de la primera ni de la segunda, estamos ya por la 6ª ola y siguen ahí, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo también pues traslado mi agradecimiento no solo al de la gerencia que yo represento, sino a todas las demás, porque el esfuerzo está siendo, la verdad es que es sobrehumano. Y bueno, en ese sentido también recordar a la población que es imprescindible que en este momento mantengamos todas las medidas de precaución. Yo sé que son unas fechas un poco complicadas porque a todos nos apetece compartir momentos con nuestros familiares y nuestros amigos, pero que lo hagamos manteniendo todas las medidas de precaución para no tener que no tenga que empeorar esta situación que ya estamos viviendo. Nos quedamos también con ese mensaje. Alejandra Torres, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo. A ver si va calando eso de aumentar las medidas. Bueno, estos son datos de Canarias, pero en todo el mundo avanza la vacunación, pero como alertó la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo muy dispar, dependiendo del lugar del país en el que nos encontremos. Miguel Vega, cuéntanos. Sí, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, un 75% de la población en América Latina ha recibido al menos una dosis. En cuanto al continente europeo, esa cifra baja al 72%. En América del Norte, un 67%. En Asia, un 68%. Y en África no supera el 15% con al menos una dosis para protegerse contra la COVID-19. Esto ha provocado, según la Organización Mundial de la Salud, que en las últimas semanas varíen mucho los datos tanto de contagios como de fallecidos. Por cierto, en la última semana, según la Organización Mundial de la Salud, han caído un 5% los contagios y un 10% los fallecimientos por la COVID-19. Por continentes siguen subiendo los contagios y los fallecidos en África y en Asia y han caído en Europa un 7% los contagios y un 3% los fallecimientos en la última semana en el continente. Hasta el 14 de enero, Países Bajos confina su población ante el aumento de contagios. La incidencia acumulada en el país roza los 1.500 casos por 100.000 habitantes. Además, medio centenar de pacientes críticos han sido trasladados a Alemania. También aumenta la presión en los hospitales franceses. De los 20 pacientes ingresados en las UCI de este hospital, solo 3 están vacunados. El gobierno espera que después de las fiestas navideñas, más de 4.000 personas ingresen en las unidades de críticos. La UCI del hospital está actualmente a plena capacidad, ya que los pacientes han estado ingresando durante los últimos 20 días. El 70% de los pacientes de la UCI son casos de COVID positivos. Reino Unido sigue batiendo récord de infecciones, más de 82.000 en la última jornada, y la variante Omicron sigue expandiéndose. Ya se han confirmado más de 12.000 casos. En cambio, el gobierno por el momento descarta aumentar las restricciones. No creo que ese sea el caso. En primer lugar, veremos si hay nuevas restricciones o no, discutir sobre la variante Omicron y, si el gobierno considera que es necesario, tomar más medidas. Y mientras sigue la campaña de vacunación en el país, durante este fin de semana los británicos han formado largas colas para recibir la dosis de refuerzo e incluso la primera dosis. Menos del 70% de la población tiene la pauta completa. Más de 3.500 personas, según la policía, se manifestaron en Bélgica contra las restricciones ante el aumento de contagios. Desde octubre es obligatorio el pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes y la mascarilla es obligatoria. En Estados Unidos, en la última semana, los contagios han aumentado un 50% y los ingresos en los hospitales un 25%. El país fomenta la dosis de refuerzo y recuperar la mascarilla ante la expansión de la variante Omicron. Volvemos a mirar a La Palma. Ya saben que hemos estado mirando en directo esta imagen que van a ver ahora durante los últimos 90 días, 3 meses, con ese volcán de Cumbre Vieja que hoy presenta este aspecto que ven. Estamos hoy en directo con Roberto González en la zona de exclusión. Enseguida vamos a volver con él ahí a La Palma. Antes hacemos una pausa.
Bueno, pues aquí está la imagen del volcán de Cumbre Vieja, la que estamos viendo desde el principio de la erupción prácticamente hace ya 3 meses. Se cumplieron ayer exactamente, fue otro domingo, día 19 de septiembre, cuando comenzó la erupción. 3 meses después estamos a 5 días de confirmar que ha terminado del todo. Y ahora pueden observar la temperatura que esta erupción alcanza en algunos puntos. Eso que están viendo es un medidor de temperatura que estamos viendo, observando aquí justo al lado de la última colada que se produjo en este punto, muy cerca de la zona de Las Manchas, una pista que venía de la carretera de Tacande, que hoy va a dar hacia El Paso y que ahora se ha transformado completamente. Este paisaje, desde luego, no era el que existía antes aquí. Pueden observar la cantidad de casas que se ven ahora afectadas por la ceniza, y esa colada, esa última colada que bajaba, la pueden observar por aquí. Esto es una colada absolutamente nueva, justo a mi espalda, y que se une a aquella otra, que es la que lamentablemente sepultó buena parte del cementerio de Las Manchas y también destruyó el crematorio, que está un poquito más abajo. Pero bueno, en este punto en que nos encontramos precisamente se está llevando a cabo la medición de temperatura. Estamos con Stavros Meletlidis, vulcanólogo del IGN, que está llevando a cabo esta labor precisamente. ¿Qué tal, Stavros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es un medidor de temperatura que precisamente por colores nos va diciendo un poco cuál es la temperatura del suelo. Yo me imagino que la zona que aparece más en rojo es la que está más caliente, ¿no? Sí, es una cámara termográfica que nos da puntual, o si quiere un ponderado de la temperatura que tiene ahora mismo la colada que se ha emplazado el 25 de noviembre en la superficie, ¿no? Como vemos, hay puntos que superan los 100 grados. En general está toda la colada por encima de 30-35 grados, pero hay momentos que tenemos 40, 50, hasta 130 grados, y hablamos siempre sobre la superficie, ¿no? O sea, que dentro, debajo, o en cuanto excavásemos un poco, la temperatura sería mucho mayor, ¿no? Claro, la temperatura en profundidad, sobre todo en la parte esa masiva de la colada, pues puede alcanzar 300 grados o más. Estamos hablando de una colada, esta en concreto se produjo el 25 de noviembre, ¿no? Sí, la tarde del 25 de noviembre es cuando se generó esa colada a través de tubos lábicos, pues, y ha corrido con mucha velocidad hacia el núcleo de Corazosillo. Esta fue una colada, que estamos viendo aquí, que se levanta aquí, que tiene mucha ceniza por encima. Esta concretamente fue una colada muy fluida, ¿verdad? Más de ese estilo hablábamos del estilo hawaiano, de ver esas coladas muy líquidas, ¿no? Que bajaban a gran velocidad. Correcto, fue una colada que quizás de las más rápidas que hemos visto aquí en este volcán, y con temperaturas de por encima de 1100 grados, ¿no? Hay imágenes, y además nosotros estuvimos aquí presentes, pues viendo la colada como un río de fuego, ¿no? Sí, tremendo. Después vemos un poquito más arriba, si Cristian nos puede enseñar, vemos como justo ahí detrás, vemos otra colada de naturaleza distinta o de densidad distinta. Esa hasta ahora es una colada mucho más densa, mucho más rocosa, ¿no? Sí, esa es un poquito más densa y por eso ha generado otro tipo de colada. Aquí tenemos unos tubos y como tal la colada ha ido muy rápido, y en esa atrás tenemos ese mal país. Hay otra cosa que me llama la atención y es los árboles. Es decir, muchos de estos árboles se han visto afectados por la lava. Bueno, hasta tal punto, vamos a acercarnos un poco aquí para mostrar este efecto tan curioso. Yo esto no lo había visto nunca. Nosotros somos personas que convivimos, ya saben, los canarios, con paisajes volcánicos, pero claro, por ejemplo, ver cómo la lava se deposita sobre la rama de este árbol y queda ahí de esa manera, como cubriéndole, se solidifica encima, pues es una imagen insólita para nosotros, porque claro, estas después se van desprendiendo, pero ¿cómo es posible que no se queme un árbol completamente cuando le pasa la lava por encima de esa temperatura, Stavros? Pues primero porque cuando la lava fluye tan rápido, digamos, lleva el potencial calorífico, esa temperatura la lleva consigo el flujo, y luego parte de esos salpicones o de esa parte que escapan de ese flujo, pues tienen una temperatura más baja. Por último, los árboles que están cerca del volcán, pues aparte podemos ver que están recubiertos de ceniza, y la ceniza genera una segunda corteza, ¿no? Una corteza que le aísla de esas altas temperaturas.
O sea que la propia ceniza que emite el volcán es la que está evitando que se queme este árbol. La verdad es que es tremendo, lo podemos ver en otros puntos, como en ese que nos encontramos ahí, otro árbol desplazado. Este seguramente llegó flotando con la lava, ¿no? Sí, aquel tarde este árbol estaba un poquito más arriba, me acuerdo verlo, y está claro que la potencia que tenía el flujo pues le ha atacado directamente al tronco y solo ha llevado unos cuantos metros flujo abajo. Después llegó toda la ceniza, primero llega esa capa, después llega toda la ceniza, y ahora, por ejemplo, si empezamos a medir la temperatura en este punto... Pues todavía vemos que hay puntos calientes, ¿no? De entre 50 a 60 grados a unos cuantos metros. Más bien son puntos de emanación de vapores y de gases, porque se trata de tubos lábicos, entonces como tal pues es como una tubería, ¿no? Un circuito que comunican entre sí los tubos y se mantiene el calor debajo, ¿no? Está la parte superior que lo sella poquito, pero debajo sí que tenemos calor. Bien, he perdido la conexión con mis compañeros, esto se lo estoy diciendo a ellos, es mi compañero Cristian ahora el que está conectado con ellos. Eso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, esa estructura que está justo encima, que forma como una ladera, justo en ese punto y que baja ahí, ¿eso está cubriendo un túnel, uno de estos túneles de lava probablemente? Sí, porque una vez que una vez que hemos tenido el emplazamiento de esos tubos de lava, pues luego, después del 25 de noviembre, hemos seguido teniendo actividad y como tal, pues se cubre todo de material piroclástico, de ceniza y de fragmentos. Claro, y por ahí debajo circula lava. Probablemente cuando ya se haya enfriado toda la zona, nos encontraremos con que hay unos tubos volcánicos enormes que a lo mejor descienden desde arriba, desde el volcán hasta la costa. ¿Podrían ser tan largos? Sí, además podría ser tan largo. Tenemos el ejemplo de San Juan, ¿no? que llega hasta muy abajo, todo el barrio de Todoque. Y luego lo que pasa es que esos tubos lábicos quizás es la explicación por qué hemos tenido ese flujo de lava tan rápido, ¿no? Esos tubos lábicos lo que hacen es permiten a la lava a transportarse lejos del volcán y como tal mantener la temperatura más alta, y eso explica la alta velocidad. Stavros, aquí, aparte en este punto de la lava, que fue este desborde que fue terrible porque fue prácticamente uno de los últimos y afectó a unas zonas que en principio se habían salvado, aparte de ese desastre de la lava, lo que llama la atención por todo el camino es la cantidad de ceniza que se acumula. Esa ceniza, ¿qué tiende a hacer? O sea, ¿dónde se va toda esa ceniza? Porque va a ser difícil, es tal la cantidad que va a ser difícil depositarla en un sitio. No sabemos exactamente qué ocurre en estos procesos con esa ceniza que se forma. Bueno, la cantidad de la ceniza aquí supera el metro o más, porque principalmente los vientos dominantes casi siempre ha sido oeste-suroeste, ¿no? Ese material pues se recoge ahora mismo y se transporta en espacios habitados por parte de Pevolca y de Cabildo de La Palma para luego ver qué se puede usar, ¿no? Está claro que hay que habilitar de nuevo las redes de comunicación, de transporte, y habrá que limpiar carreteras y se tienen que transportar a algún punto, pero sacarlo de la isla es difícil. Stavros, vamos a dirigirnos ahora a un punto donde todavía podemos encontrar ese efecto y podemos ver también los peligros que pueden ocurrir en zonas habitadas con procesos como este. Va a ser un momento, nos vamos a desplazar a otro punto, pero me gustaría terminar con esta imagen que tanto nos ha llamado la atención, ¿no? Porque muestra la capacidad de la naturaleza para resistir procesos tan destructivos como un volcán. Miren, aquí no lo vamos a tocar, esa lava que se ha depositado sobre las raíces de este árbol, que era mucho más bajo, evidentemente hay una gran capacidad de ceniza. Sabemos que el pino canario resiste el fuego, es capaz de resistir estas erupciones, pero aún así nos asombra que haya podido resistir sin quemarse toda esta lava que le ha pasado por encima. Es una muestra, Antonio, de la capacidad de adaptación de la naturaleza, concretamente de la naturaleza volcánica que tenemos en Canarias a estos procesos tan destructivos.
Espectacular esa imagen. Además, Roberto, no es que ustedes hayan ido a buscarla, sino que se la han encontrado ahí en el lugar donde estaban haciendo este directo, así que espectacular. Volveremos enseguida con Roberto González aquí a la isla de La Palma, ese lugar en el que se encuentra, en la zona de exclusión, pero vamos a fijarnos en otra iniciativa solidaria también. Por ello vamos a saludar ya a Pablo Pais, que es presidente de la Asociación Gastronómica de La Palma. Señor Pais, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio, a ti y a todos los espectadores. Bueno, hemos visto durante estos 3 meses repartir prácticamente a diario comida entre los más necesitados. Ayer escuchamos una noticia que el Banco Santander ha repartido en su cesta de Navidad a sus empleados, ha hecho un guiño a La Palma, ¿no?, en esa cesta. Pues sí, la verdad que todo al final ha llegado a buen puerto. Hemos tenido un mes muy complejo porque sabemos lo que es la logística para poder llegar a Península. De aquí hago un llamamiento a quien le toque para que intente de alguna manera buscar cordura y mesura en todo este tema, porque es muy complicado sacar un producto de La Palma, o yo digo de cualquier otra isla, y poder llegar a Península. Bueno, se ha conseguido. Todos los empleados, o gran parte de todos los empleados del Banco Santander van a recibir una cesta de Navidad con productos típicos de La Palma, dígase repostería, dígase vino, dígase ron, mojo, sal. Y bueno, ha sido una satisfacción enorme para todos los empresarios, productores de la isla, que yo creo que esto va a ser un espaldarazo muy importante pues para la economía local, que tan mermada y tan perjudicada se va a ver. Yo sé que esto tampoco va a ser, con esto vamos a solucionar la economía, lógicamente, del Valle de Ariané, pero sí que es, por una parte, una muestra, dar visibilidad a esos productos que siguen estando ahí, que siguen produciéndose en la tierra y que siguen saliendo, y por otra parte también, bueno, eso que usted decía, ¿no?, visibilizar las dificultades que están teniendo los productos de La Palma para salir fuera. ¿Con qué dificultades realmente se están encontrando? Bueno, pues sabemos que el gravamen impositivo es distinto Canarias-Península. Luego la distancia que ello conlleva con el encarecimiento en el transporte. Y bueno, al final vuelvo a comentar eso, que es una tarea que le toque en este caso al político que le toque. Sí que nos gustaría un poco que se implicara en esta situación, porque para nosotros es muy complejo, y más para microempresas como representamos la isla de La Palma. También me gustaría comentar que ha sido tanto el Banco Santander como DISA, todos los que son distribuidores de Canarias, se han unido también y han querido tener en sus cestas de Navidad todo lo que es el producto de La Palma, que no es poco. Estamos viendo al lado de su imagen una recopilación del trabajo que han hecho ustedes durante estos últimos meses, porque, como yo decía antes, prácticamente día a día, o sin prácticamente, han estado repartiendo comida desde World Central Kitchen a las personas más necesitadas, ¿verdad? Pues sí, desde el minuto 1 había un desembarco de toda la parte logística de World Central Kitchen en España. Y desde el minuto 1 desembarcaban en La Palma para intentar organizar todo lo que era el reparto de menús, de comida caliente para las familias que están damnificadas y para los cuerpos y fuerzas de seguridad. La verdad que nosotros como asociación nos demandaban mano de obra. Nosotros, lógicamente, no lo dudamos en ningún momento, y así está siendo una experiencia para nosotros de lo más enriquecedora, ¿no? El poder contribuir, el poder aportar dentro de la cantidad de familias que se está viendo y se ha visto perjudicada, y no solo durante estos 3 meses. O sea, esto, al final, dicho por el propio José Andrés, estaremos con la operativa propia que ello conlleva, solidarizándonos y llevándoles un menú de comida caliente hasta que no lo requiera la población. Pues muchas gracias. Por cierto, una curiosidad, simplemente, de forma muy breve, ¿cuál es ese dulce que está en la cesta del Banco Santander? ¿Ese dulce de repostería? Pues, en concreto, es una familia del municipio de Fuencaliente, unos chavales jóvenes que para mí tienen toda la admiración. Perdona que me emocione, pero sé lo que hay detrás de todo esto, y como yo le dije a la propia Ana Botín cuando nos reunimos en Madrid, le dije que sepa que detrás de estos bollos de boniatos hay alma. Y ella se me quedó mirando y me dijo, bueno, ¿y esa frase, eso qué significa? Digo, pues mire, yo les invito a ir a La Palma y que conozcan de primera mano no solo lo que hay detrás del bollo de boniato, sino detrás de la sal, del mojo, de todo lo que nos caracteriza como isla y como destino gastronómico, ¿no? Y bueno, el boniato es
cultivado, recogido en la propia zona de Fuencaliente, y es una receta tradicional que en concreto viene desde Portugal, y estos chavales, la familia Zulay, le han puesto un valor que al final se está conociendo fuera de nuestras fronteras, el dulce de boniato y todo lo que ello conlleva, ¿no? Con lo cual, pues invito a todos a que sean partícipes y sean consumidores de todo nuestro producto local de la isla de La Palma. Pablo Páez, nos emocionamos con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y gracias de todo corazón. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Bueno, y precisamente nuestra compañera Ana Ramos decía, Pablo, que queremos saber más sobre ese dulce de boniato, pues ha estado en la fabricación de esos dulces. En Atlántico Noticias hoy queremos darles una idea muy especial para regalar estas fiestas. Un dulce que une gastronomía y tradición. Es una creación de Panadería Pastelería Zulay, forma parte de la Asociación Gastronómica Palmera, y uno de sus propietarios, Rubén Medina, nos cuenta cómo surgió, Rubén, esta idea, esta rodilla. Háblanos de esta creación. Muy bien, pues para nosotros es un producto muy especial porque une, como bien dices, tradición. Nosotros la hemos innovado un poquito, hemos introducido dentro de un brioche, una masa dulce, una crema de boniato únicamente de Fuencaliente, ¿no? Con agricultores de aquí hemos conseguido tener un producto pues muy especial, donde para nuestra empresa ya venía siendo ya algo tradicional, ¿no? Y bueno, es algo muy simple, pero a la vez tiene mucha historia y mucho amor, con lo cual pues nos parece un producto muy interesante para contar una historia, ¿no? Con algo que te puedas comer. Una historia, cuéntanos esa historia. El boniato es lo que pues en otros puntos de Canarias llamamos batata, pero esta rodilla, esta forma que le habéis dado, tiene también sentido. Sí, bueno, nosotros a lo mejor nos caracterizamos un poquito más patriotas, ¿no? Por así decirlo, con utilizar esta palabra en un packaging donde llamamos también rodilla. Rodilla es aquel utensilio que se utilizaba antiguamente en las cabezas de las personas para transportar objetos, ¿no? Y como obtienes esta forma, yo la verdad tuve la suerte de trabajar en una pastelería muy prestigio en Portugal, y allí aprendí a elaborar esta forma, ¿no? Aquí formulé la receta con mi abuelo y es algo muy especial que llevamos muy en el corazón. Bueno, un dulce especial, un dulce con tradición, tiene historia y sobre todo la gastronomía se une al sector primario, sirve de apoyo, es producto local en todos los sentidos, algo que hoy más que nunca, Rubén, tiene peso, tiene importancia, así que queremos apoyar a La Palma, pues podemos hacerlo siempre a través de la gastronomía que consume productos de la tierra. Sí, al final nosotros los que vendemos al por menor somos meros embajadores de nuestros agricultores. Al final somos una gran familia que elabora productos que se cultivan, que se obtienen a través del sector ganadero también. Intentamos transmitirlo al consumidor final y hacerle conciencia sobre estos productos, ¿no? Que al final son muy importantes, que esta cadena cumpla sus procesos correctos. Una cadena de solidaridad, una cadena de trabajo, una cadena unida y unidos tú y tu hermano en esta empresa que pues pasa dificultades, pero que ustedes realmente están muy acostumbrados a las dificultades. Me contabas que habían abierto 2 nuevas panaderías, dulcerías, en tiempos de pandemia. Sí, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, toda nuestra familia y todo nuestro gran equipo de trabajo. Tenemos muchas personas que son muy buenas trabajando. Gracias a ellos, si no, esta empresa no podría estar así. Y somos palmeros, somos personas que nos ayudamos unos a otros. Y bueno, creo que se está demostrando en esta tragedia que estamos pasando, que nos apoyamos unos a otros, y eso es lo más importante. Creo que es lo que no hay que perder junto a estas tradiciones, ¿no? Por supuesto, Rubén, y con todo el corazón, todo nuestro apoyo, y por supuesto, no lo olviden, si regalan esto, no solo regalan algo muy dulce, algo delicioso, están regalando historia, están regalando tradición y están apoyando al sector gastronómico y al sector agrícola de La Palma. Bueno, vamos ahora hasta Chile. Cambiamos de tema, donde se ha producido la noticia política más destacada seguramente de las últimas horas. Gabriel Boric, candidato de la izquierda, será el próximo presidente del país. Tiene 35 años. En la segunda vuelta de las elecciones ha vencido a José Antonio Kast, el candidato de la derecha, en uno de los comicios más polarizados de la historia de ese país. Nos da todos los detalles Daniela Valdés, desde Santiago de Chile.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludamos desde Santiago de Chile para contarles entonces qué ha pasado en el día después de las elecciones presidenciales que han dejado como vencedor a Gabriel Boric Font. Recordemos entonces que el candidato de la izquierda chilena del partido Apruebo Dignidad es quien se ha quedado con el puesto de presidente de la República luego de obtener más del 55,87% de los votos, lo que equivale a más de 4 millones de personas que a nivel nacional lo han elegido como el próximo mandatario de Chile. Esto dejando atrás entonces al candidato del Partido Republicano y de la derecha chilena, José Antonio Kast. Es una elección bastante importante y lo que viene ahora también es una serie de reuniones en las que seguramente el presidente electo, Gabriel Boric, va también a escoger a quienes van a ser parte de su gabinete a partir de marzo del próximo año. Desde Santiago de Chile fue el informe entonces para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, son las 2:05 de la tarde aquí en Canarias, son las 11:05, si no me equivoco, en Chile. Nos vamos hasta allí, saludamos a Julio Carballo, canario, que vive allí en ese país, en Chile. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dije bien la hora, las 11:05, si no me equivoco, son 3 horas menos que aquí, ¿no? Sí. Exactamente. Bien. Bueno, sí, Julio, gracias por atendernos hasta ahora de la mañana. ¿Cómo ha sido esa resaca? ¿Con qué ánimos se han levantado esta mañana? Pues la verdad que sí, efectivamente es como una resaca. Creo que nos estamos recuperando un poco de toda esta tensión de tantas semanas de campaña súper polarizada, donde ha habido tantos enfrentamientos en todo, en redes sociales, entre vecinos, en la calle, y de repente hoy parece que hay una calma relativamente, ¿no? Yo por lo menos estoy muy contento, muy feliz del resultado y la verdad que parece que está todo muy tranquilo hoy. Bueno, eres tinerfeño, llevas 9 años trabajando en Chile, incluso tienes la nacionalidad de ese país y has podido votar. ¿Cómo has vivido este proceso? Pues bien, sí, la verdad que yo estoy súper agradecido de haber conseguido la nacionalidad después de haber vivido tantos años acá. Y sí, o sea, ha sido muy, muy emocionante poder votar. Participé en la primera, este año ha habido muchas elecciones, hubo un plebiscito para ver si teníamos nueva constitución, después elegimos a los constituyentes de esa nueva convención, después una primera vuelta para las elecciones presidenciales y ahora la segunda vuelta, y he podido participar en todas y la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante ver los debates, como te decía antes, también ha habido mucha confrontación, ¿no? Así que ha sido bastante duro en algún sentido. También, bueno, por cierto, eres astrofísico canario en Chile, o sea que eso da para otra entrevista que ya te haremos en otro momento. Pero también has estado allí, claro, si llevas 9 años, desde el año 2019 que hemos visto esas revueltas que han dado la vuelta al mundo, ¿no? En Santiago de Chile, también has vivido eso. ¿Cómo viviste esas protestas en la calle? Sí, la verdad que sí. Nosotros, cuando me dicen que no sé, en España, por ejemplo, llevan desde marzo del año pasado que si aislamientos, que si cuarentenas. Nosotros llevamos desde el 2019 entre las revueltas, después llegó la pandemia y sí, ha sido bastante duro. Las revueltas en sí no las viví porque tengo la suerte de vivir en una zona que es un poco más privilegiada dentro de lo que es Santiago y efectivamente se notó incluso ayer en los resultados de las elecciones. En este lado de la ciudad se vive en otro Chile realmente, ¿no? Entonces no se percibía en la calle tanto, pero sí que me acuerdo algunos disparos, muchos sobrevuelos de helicópteros. La verdad que fueron unos meses bastante difíciles también. Tú hablabas de que, bueno, has seguido muy de cerca ese proceso, primero la primera ronda de las elecciones, digamos, ahora la segunda. En esta segunda ronda llegaba un candidato de la izquierda, otro de la derecha. Se hablaba de un prácticamente empate técnico en los últimos días, pero lo cierto es que ayer el dato dio una distancia, bueno, bastante significativa. De hecho, el candidato de la derecha a primera hora de la tarde, más o menos, durante la tarde ya reconoció la victoria del candidato de la izquierda, de Boric. ¿Ustedes pensaban que podía darse una votación, o sea, una solución de esa forma, con tanta diferencia? La verdad que no, hasta ese día estuvimos bastante preocupados de lo que podía pasar. Pero efectivamente al final siempre depende de la participación y se movilizó mucha gente para votar, gente que no había votado en la primera vuelta y además hubo muchos problemas de locomoción, que dicen aquí transporte público para poder acercarse a los lugares de votación, pero la gente se movilizó con sus coches particulares, empezaron a llevar a gente a los lugares de votación y yo creo que incluso ese efecto de ver en televisión que no podías ir a votar y que te estaban robando las elecciones, creo que animó a mucha gente incluso a participar más. Así que al final fue un resultado de la alta participación. Alta participación y según los datos que seguramente ya has podido ver esta mañana, ¿es verdad que la gente joven votó más a Boric y la gente mayor votó a la derecha o al final cómo ocurrió? Sí, totalmente. O sea, en realidad
Boric fue parte del grupo de dirigentes estudiantiles en las marchas que hubo hace unos 10 años, y digamos que una nueva generación que viene a reemplazar la antigua política, ¿no? Mientras que el otro candidato, Kast, venía básicamente a intentar dejar las cosas como estaban, y de hecho incluso negaba que Chile hubiese tenido una dictadura. Se dedicaron a esparcir muchas fake news, ¿no? Muchas noticias falsas, y han sido dos campañas totalmente diferentes, y creo que eso también ha incidido en el resultado. Pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros, y les decimos, Julio, ¿verdad? Sí, Julio Carballo. Tenemos una entrevista pendiente contigo para hablar de esa labor de la astrofísica en Chile. Además, un país muy interesante también para la observación, por tanto, nos guardamos el contacto y lo haremos en un futuro. Perfecto. Gracias. Hablamos, pues felices fiestas y que estén bien. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, el Papa ha vuelto a condenar, cambiamos de asunto, la violencia de género. En esta ocasión lo ha hecho compartiendo las agresiones con un acto satánico. Así lo ha manifestado este domingo en un programa de la cadena italiana TG5. El Papa Bergoglio habló con 3 mujeres víctimas de la violencia de género. El número de mujeres que son golpeadas y maltratadas en sus hogares, incluso por parte de sus maridos, es muy, muy alto. El problema es que para mí es casi satánico, porque se está aprovechando de una persona que no puede defenderse, que solo puede bloquear los golpes. Es humillante, muy humillante. Fermare i colpi, ¿no? È umiliante, molto umiliante. È umiliante cuando... Bueno, son las 2:11, vamos a volver a hacer una pausa, pero antes volvemos a mirar en directo a ese volcán. Esta parte de la isla de La Palma nunca la habíamos antes visto con una cámara de televisión canaria. Habíamos visto vídeos grabados por móviles de los científicos, pero ahí está entrando por primera vez una cámara de televisión, y lo hace Roberto González y Televisión Canaria. Enseguida volvemos. Calma total, ahora mismo a esta hora de la tarde, en torno a este volcán de Cumbre Vieja, en este lado de la cara norte, en el que podemos observar algunas fumarolas, pero el tiempo totalmente despejado, a la espera de confirmar. Quedan 5 días para confirmar el final de la erupción. Estamos recordando hoy que ayer se cumplieron 3 meses exactamente desde el inicio de este proceso eruptivo. Y lo que pueden ver ahora es precisamente el lado sur del volcán, donde nos hemos adentrado esta mañana para mostrarles los efectos del volcán en esta zona que no se había podido enseñar todavía, a la que no habíamos podido acceder, y que convenientemente acompañados y con el cuidado adecuado pues podemos hacerlo hoy. Fíjense, este es uno de los puntos emblemáticos de este volcán, porque recordarán esa boca eruptiva que se abrió a las puertas de una casa. Incluso hemos hablado con la dueña de esta casa, hemos podido ver, ya estaban evacuados evidentemente, pero fíjense que esa es justo la entrada de la casa, y justo a la entrada es donde se abre esa boca por la cual empezó a manar lava en un momento dado, al margen de la cantidad de ceniza que ha ido cayendo sobre esta casa, que tenía originariamente 2 pisos, y como pueden observar ha quedado completamente enterrada por la lava. Aquí se forma como una especie de tubo volcánico siguiendo esa boca eruptiva, y va discurriendo, pues fue discurriendo la lava por ahí. Pero vamos a preguntarle de nuevo a Stavros Meleldidis, que nos está acompañando en esta visita, exactamente qué es lo que ha ocurrido aquí. Si esto es una boca que se ha abierto por la presión del magma, o de repente un punto de presión que se abrió por otras razones. Cuéntanos. Bueno, obviamente no tenemos toda la información, pero parece ser que la lava ha aprovechado algún tubo volcánico antiguo, se ha acumulado justo detrás de la casa, y una vez que pudo, digamos, romper esa presión, esa fuerza de la estructura de la propia casa, pues ha saltado generando un pequeño hornito aquí, viendo también las texturas que vemos, como la lava queda como unas pequeñas cascadas, sí, ¿no? Como si estuviese cayendo esa forma. Exacto. Como si hoy se hubiese formado una especie de borbotón de lava, ¿no? Exacto, es el momento que abre el hornito, y luego tenemos toda esa red de tubos volcánicos hacia
hacia al oeste, hacia el cementerio, fue una red de tubos volcánicos y claro, llega un momento que esos tubos, la parte superior se rompen y vemos esas imágenes del 25 de noviembre con la lava fluyendo a alta velocidad. Sí, unas imágenes que no sé si disponemos de ellas, porque si podemos mostrarlas, compañeros, o a lo largo de este directo, podríamos ir mostrando efectivamente esta zona, cómo estaba ese 25 de noviembre y cómo discurría la lava justo por este mismo lugar en que nos encontramos ahora. Bueno, se ven, aparte de esta forma que parece en forma de efectivamente un tubo, además como una especie de tubería allí, no sé si es otro tubo, se forma con una especie de dique también. Bueno, esa es la parte exterior de ese tubo principal, ¿no? Se ha abierto por los dos lados, vemos la pared exterior y dentro del propio tubo, dependiendo de la temperatura y la tasa de emisión, pues se generan secundarios, ¿no? O sea, el tubo puede abarcar varios metros y dentro de ese tubo grande, de la primera apertura, pues tenemos este secundario con los trozos con la parte de la colada esa derritida que se ve como colgando, ¿no? Y esta es la colada que estábamos viendo antes, una de las últimas coladas que se produjo, mucho más densa, que forma ese mal país, ¿verdad? Sí, esa colada fue, como hemos dicho, el 25 de noviembre y parte de esa colada ha alcanzado áreas nuevas y pocos días después, pues del mismo punto casi, desde arriba, pues ha llegado y ha afectado al cementerio de las Manchas. Stavros, esto no sé si tiene que ver con la erupción, pero me estoy fijando ahora. Cristian a lo mejor puede señalar hacia ese punto. Estoy viendo allí una roca de un tamaño considerable, que a lo mejor esa roca estaba antes, no lo sé, o es una de esas bombas que en un momento dado caen y forman esa figura allí, ¿no? Pero tiene pinta de haber llegado hace poco. Sí, más que bombas son bolas de acreción, el nombre correcto, exacto, la que baja rodando, se acumula material a través de un núcleo más denso de mismo material lávico y aprovechan, digamos, esa bajada de la colada, van flotando al principio porque no tienen ese peso, no tienen tanto peso, pero al final acumulando más material como una bola de nieve, como pues al final rodando. El flujo se la deja a un lado, ¿no? Nunca la vamos a encontrar enfrente, casi siempre la deposita por los lados. Pero esa es enorme, esa puede medir, no sé, 5 metros quizás desde aquí. Sí, o poquito más, son como la que hay en el Teide, de la cara de Montaña Blanca. Se llaman los huevos del Teide, exacto, que la gente conoce como los huevos del Teide. Puede ser una construcción igual a esa. Sí, parece una bola de acreción y también ese volcán nos ha dado esa bola por el otro lado, por el lado de Tacande, también tenemos bolas de este tipo de diámetro más de 5 metros. Justo detrás de esa bomba, de esa bola de excreción, encontramos otra boca, sí, ¿no? Parece que es otra boca de las que estuvo, probablemente de las más activas por la forma que tiene, ¿no? No, más bien esta boca pertenece a lo que antes existía como montaña rajada. O sea, un pequeño cono anterior de la erupción. Esto es anterior a la claro, erupción. Vale. Es el paisaje que ha cubierto el volcán. Y entonces, claro, aunque para nosotros muchas estructuras al principio no tenían sentido, ahora poco a poco vemos que son parte de ese paisaje volcánico, pequeños cráteres, pequeñas bocas, pequeños conos, ¿no? Y ahora con el depósito nuevo quizás cobra vida y cobra ese significado, ¿no? Sí, vuelve como a integrarse, ¿no? De entrada en el paisaje y casi parece ya es difícil distinguir cuál es la erupción anterior y cuál es la nueva. Stavros, te agradezco que nos hayas acompañado en esta jornada, en esta visita. Te voy a liberar porque sé que además tienes que seguir acompañando grupos y llevando a cabo tu trabajo y darte las gracias por habernos acompañado esta jornada porque ha sido muy instructivo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir, dejamos a Stavros que continúe su camino, vamos a seguir hablando ahora de la biodiversidad de esta zona. Manuel Nogales, biólogo del CSIC, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y está por aquí también, le voy a pedir que se acerque a Félix Medina, que es biólogo del Cabildo. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, esto es impresionante. Es impresionante el paisaje que queda. Y es impresionante, Manuel, cómo resiste la naturaleza a un fenómeno tan destructivo como una erupción. Porque algunos de estos árboles que están ustedes viendo aquí, que van a ver, por ejemplo, estos que están justo aquí encima, están vivos.
O sea, estos árboles todavía resisten, han resistido, han sido capaces de resistir una erupción como esta. Sí, efectivamente, increíble. Lo que estamos viendo, Roberto, estos días, que nos hemos podido acercar más al volcán ya en condiciones de seguridad, es que los pinos que tienen acículas, la inmensa mayor parte de ellos están vivos. Cuando rascas un poco en la corteza, ves que efectivamente las ramas presentan ya un color verde, de que efectivamente esas plantas están perfectamente vivas. Pero también nos hemos quedado un poco asombrados porque ya muy cerca del borde, algunos de los árboles, prácticamente 100, 200 metros del cráter, nos estamos dando cuenta que es que no solo tienen yemas, sino que es que están brotando, ¿no? Y eso la verdad es que nos impresiona de haber visto un volcán en un área altitudinal de pinar canario y ver la respuesta que tiene este pino, que es la verdad que cada vez nos asombra más, ¿no? Siempre se ha dicho que el pino canario es capaz de resistir este tipo de fenómenos, pero claro, hasta que uno lo ve, ¿no? Y de repente, no sé, desde una manera de darse cuenta, ¿verdad? De cuánta fuerza tiene, ¿no? Efectivamente, lo conocíamos un poco como la respuesta al fuego, pero no así de bien con la respuesta a un volcán, ¿no? Eso lo que nos trae desde luego siempre a la mente es que es un pino que ha evolucionado entre volcanes y se nota muchísimo, ¿no? Está muy bien adaptado, con una corteza gruesa, con una capacidad de brotar de cepa, en fin, es verdaderamente impresionante, ¿no? Manuel, esta es la zona que más ha sufrido a nivel de biodiversidad de toda la erupción probablemente, ¿no? Sí, en efecto es esta. Fíjate que estamos orientados al sur del volcán, o sea que todos los vientos alisios que vienen del noreste empujan todo lo que son los gases y las cenizas hacia esta zona. Estamos muy próximos al volcán, a lo mejor podemos estar aproximadamente a 400 metros de lo que es el cono principal, y este es el efecto mayor, por lo menos que hemos visto en biodiversidad. Pero siempre me gusta mandar un mensaje, ¿no?, de optimismo de que esta biodiversidad se va a recuperar. Y ya, de hecho, estos días estamos viendo ya la llegada de los primeros artrópodos o insectos, ¿no? La parte alta, por ejemplo, tiene algunas moscas pequeñas del género Drosophila, muy pequeñitas, que se están viendo, que están muy abundantes. Están llegando también algunos abejorros de culo blanco del género Bombus. Están llegando ya a los primeros pinzones vulgares también, que eso nos ha sorprendido porque prácticamente desaparecieron a las 2 semanas de estar allí, o sea que sí, estamos viendo cambios. Claro, porque este tipo de procesos son muy destructivos en una primera instancia. Lo pudimos ver hace 10 años en la erupción del Hierro en otro ecosistema, evidentemente. Pero después, digamos que de alguna manera sirven para regenerar, a lo mejor con más fuerza, o vuelve la vida con más fuerza. ¿También cree que va a ser el proceso que se va a seguir aquí? Nosotros esperamos que sí. Ya hemos visto, de hecho, especies que habían desaparecido completamente del pinar, por ejemplo, los pinzones vulgares, al llegar al día siguiente de la erupción ya no habían en las zonas de pinar, desaparecieron. Pues curiosamente, un día después de parar la erupción, o por lo menos al nivel en el que estamos, han vuelto a aparecer en estas zonas de pinar, es decir, que tienen una resiliencia muy interesante, muy importante, y va a ser muy interesante estudiar y ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en el próximo año, con toda la recuperación de esta zona, pues que se ha visto afectada de una forma tan drástica, ¿no? Entonces aquí tienen material de estudio para hacer 100 doctorados, pero ya solo en el primer año después de la erupción. Pero me imagino que hay otros animales que de una forma u otra pues también se han visto afectados. Yo creo que aquí había muchos lagartos o tipos de lagartos. Sí, hemos detectado que efectivamente los lagartos son el grupo de animales que más se han visto afectados por esta erupción, ¿no? Ser animales ectotérmicos que necesitan el sol, el calor para salir adelante. Son animales que sabemos que se esconden debajo de piedras para pasar desapercibidos y luchar contra los depredadores. Bueno, cuando las coladas pasa por encima de esos refugios, los lagartos no pueden hacer nada. Y después sí que hemos visto mucho, una vez que ha parado un poco la erupción o ha ido cambiando en distintas fases, hemos visto muchos lagartos, incluso perenquenes, pues muy flacos. Es decir, no solo se han visto afectados directamente por la erupción, sino la falta de alimento. Al perderse toda esta vegetación por culpa de la erupción, de la ceniza, pues han faltado alimentos. Como comentábamos antes, esa falta de invertebrados, que es la principal presa de estos reptiles, pues esos animales han muerto mucho. Hemos visto muchos reptiles muertos de inanición, ¿no? Muy flaquitos y con bastantes problemas para seguir adelante, ¿no? Claro, lo que ocurre es que los árboles, aquí va la lección típica de naturales, pues necesitan un aire limpio para hacer un intercambio de gases adecuado, que al fin y al cabo, pues bueno, pues es lo que les da la vida, la fotosíntesis. Con los gases que ahora mismo se están acumulando aquí, ¿pueden llevar a cabo ese proceso correctamente?
Bueno, yo pienso que sí, pero a partir de ahora, porque hemos tenido unos episodios de atmósferas bastante cargadas, ¿verdad? Con aires muy nocivos, con dióxido de azufre alto, oxígeno. Y por eso se ven esas hojas amarillentas. Exactamente. Bueno, Manuel, Félix, muchas gracias por habernos acompañado también. Ha sido un lujo compartir en esta jornada con estos expertos, pues poder ver este lado del volcán que era el menos visto para todos ustedes, y hemos querido enseñárselo y darles al mismo tiempo la posibilidad de ver cómo afecta a la zona desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista natural, biológico, este lugar que ha transformado completamente, como han podido ver, el paisaje como el que se ha abierto, ven, a las puertas de esta casa con la que les vamos a dejar, en la que se abrió un lugar emblemático ya de esta erupción de la isla de La Palma. Se quedan con Paco Luis Quintana de Telenoticias 1. Volvemos mañana a la 1 en Atlántico Noticias. Hasta mañana.